Bueno, seguimos adelante en Modo País. Vamos a conversar con Angelina de los Santos. Ella es periodista y recibe el Premio Nacional Prensa Escrita Marcelo Helen. Hay un trabajo muy interesante que ha realizado. Desaparecidas en Uruguay, 30 años de desidia estatal ante indicios de trata sexual. Este trabajo se publicó el 27 de junio de 2023 y, bueno, reveló alguna información que deja al descubierto un panorama bastante desalentador. ¿Cómo estás, Angelina? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, contanos un poquito qué trabajo que te mandaste, cuánto tiempo te llevó, cómo pudiste conseguir ese material y qué significa, ¿no? De alguna manera, luego de haber realizado el trabajo, recibir este reconocimiento. Bueno, fue un trabajo de un año que pude hacer gracias a la beca de Open Democracy que daba para periodistas, en este caso en Latinoamérica. Y el tema lo elegí porque esto era una preocupación, es una preocupación que tienen muchos grupos, colectivos y organizaciones feministas del país y de grupos de madres que denuncian que sus hijas desaparecieron, que por las investigaciones que ellas mismas realizan hay indicios de que las desapareció el crimen organizado y a su vez que las autoridades, la Fiscalía, los juzgados y la policía, además del aparato estatal que debería dar algún tipo de respuesta social también a esa problemática, no investiga, no da solución de ningún tipo porque no les interesa la desaparición de estas chicas. Así fue como surgió, por esta inquietud que tenían y yo quería saber, bueno, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto en nuestro país? Un país que en la región se caracteriza por tener una democracia estable, porque el 73% de la población confía en la policía, y porque tenemos una legislación en comparación a la región bastante sólida en temas de violencia de género, de explotación y de trata. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Qué significa haber sido reconocida después de este arduo trabajo? Gratitud, un honor, pero también me surge esta inquietud, ¿sí? Porque revisando un poco qué otros colegas han obtenido también este premio y este reconocimiento, son principalmente colegas mujeres y que a su vez también tratan este tipo de problemáticas sociales. Es más, la mención, una de las dos menciones que se otorgaron en este octavo premio también fueron para Nausica y Matilde Campodónico sobre este mismo tema. Estas desaparecidas, ellas hacen una reconstrucción un poco poética de sus relatos, de los relatos de las mamás que las buscan, y primer premio y mención a este tema. Bueno, esto nos interpela como sociedad, creo, y también da un empuje, me gustaría que diera un empuje a lo que tiene que ver con el periodismo de investigación en el país, que como ustedes, colegas, supongo que también saben, es muy poco financiado, porque, bueno, los medios nos comen la vorágine diaria y de pocos recursos. Sí, igual te metiste particularmente a navegar sobre un tema que es complejo y que uno se podría preguntar, si no va a las fuentes oficiales, que muchas veces, bueno, tienen la información, es cierto, pero a veces es difícil acceder, a veces faltan datos o elementos para que uno pueda realizar realmente la investigación. ¿A dónde requiere el periodista, ¿no? ¿A dónde recurriste en este caso y con cuántas personas hablaste para poder presentar este trabajo luego de un año? Bueno, hablé con más de 30 personas. Además, revisé decenas de documentos, ya sean expedientes, denuncias policiales, prensa, de todo un poco. Y es cierto, sí, que la información oficial es vaga, es poca y no está sistematizada correctamente. Esto lo que hace también es mostrar la poca importancia que el Estado le da a este tipo de problemática, porque ni siquiera lo identifica en su magnitud, porque ni siquiera lo caracteriza. Entonces ya es un tema que está invisibilizado oficialmente. Pero como periodísticamente yo lo que hice fue ir a las víctimas, a las personas, a las protagonistas, porque también estas mujeres, más que, digo mujeres porque son las mujeres las que buscan a sus hijas mujeres, a sus hermanas, a sus amigas, y son colectivos llevados por mujeres, los que salen a protestar, los que presentan denuncias en colectivo, siempre mujeres, los que, iba a decir que
son ellos más que víctimas sobrevivientes, porque son ellos las que se imponen justamente a esta desidia estatal, a la falta de respuesta oficial y a la falta de avance. Hay algunos casos, si me dejan adentrarme en alguno de ellos, por ejemplo el de Milagros Cuello, ella, una chica de 16 años que desapareció en 2016, en diciembre, sale una noche, cerca de medianoche, a la plaza de Pando, que quedaba a menos de 1 kilómetro de distancia, no vuelve. La cuestión es que en las averiguaciones policiales que se hicieron inmediatamente después de que se presenta la denuncia, surge espontáneamente de uno de los sospechosos que la estaba explotando sexualmente. Esta persona, estas dos personas eran, siguen su vida normalmente, no vuelven a ser interrogadas hasta 2 años después, 2019 si no me equivoco, que tras pedidos de la madre, que se los cruzaban en la calle a los explotadores de su hija, tras pedido de la madre, de denuncias que presentaron en el colectivo Donde están nuestras gurisas y a su vez denuncias que presentaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, que luego estas personas son procesadas y logran una condena por la explotación. No se realizó ningún tipo de conexión, de investigación para ver si estas personas que la estaban explotando también podrían estar detrás de su desaparición, cosa que menciona la fiscal subrogante que procesa a estas personas 2 años después, Alicia Guione. Dice ella, muy posible que Milagros haya sido captada por una red de trata y que estas personas que fueron procesadas estén involucradas, porque la última llamada que recibe Milagros en su celular antes de salir esa noche es la de uno de estos perpetradores. ¿Qué pasó? No se investigó más. Y así como eso, un montón de cosas. Y lo último que digo en esta parte es que estas omisiones y fallas no son nuevas, datan de hace 30 años. Pudimos corroborar que hay cosas que van hasta 1990, principios de 1990, irregularidades y demás. Esto que tú has visto y analizás, pusiste foco para esta investigación en 9 casos. Estamos hablando, tú has nombrado también que hay más de 6.000 mujeres que están... Bueno, aparecen en los expedientes como ausentes, lo que no quiere decir que esa ausencia sea porque se fueron, porque decidieron encarar otra vida, sino que muchas veces pueden ser estos casos que han quedado sin resolver, aunque después en los números parecería que están todos los casos resueltos, de aquellos que sí se logran resolver. Contanos la justicia y en particular desde el sistema policial en este caso, que son quienes tienen que hacer la primera investigación. Después de que ven esta investigación tuya, ¿hay algún contacto por parte de autoridades, de operadores que tienen que ver con los responsables que tendrían que estar detrás de esto, que es la policía? Porque no son los padres quienes son los responsables de hacer estos seguimientos, que lo vemos en tu investigación y en otras que también hemos podido ver, que esto termina en la mano de familias que incluso no tienen recursos en la mayoría de los casos, con lo cual es no solo doloroso, sino difícil, muy difícil de hacer y ponernos en ese lugar es terrible. Pero ¿se logra algo después de esto? Porque el premio está buenísimo, a nivel periodístico es muy interesante, pero ¿qué pasa después con la justicia? ¿Qué pasa con la investigación detrás de esto? Vos hiciste un gran trabajo. ¿Qué pasa? Gracias. Después? Bueno, yo en su momento, cuando se publicó este trabajo, recibí algunos mensajes de fiscales, de abogados que trabajan en el sistema de Naciones Unidas, de técnicas que trabajan con sobrevivientes a la trata y demás. Pero respuesta oficial no tuve de ningún tipo. Tampoco la esperaba porque, el rol del periodismo es este que vos mencionás, poner sobre la mesa la información y, si hay algún cambio en la política pública, buenísimo. No creo que haya sido lo que sucedió, porque es muy cierto que son las familias, principalmente con bajos recursos, las que llevan adelante estas búsquedas y las que además recogen información, recogen pistas, evidencias y las llevan ante la policía y a la fiscalía y muchas veces son desestimadas. También pasa, una de las cosas que logramos identificar en la investigación es que hay muchísimo prejuicio contra estas mujeres pobres y más aún si estas mujeres han sido vulneradas por sus contextos
habitacionales, de sociales, y a su vez, mucho más aún si se han visto expuestas al consumo abusivo de drogas o a la captación dentro del narcotráfico como para pagar esas deudas de consumo que terminan entrando en un circuito de explotación sexual. Y, bueno, por ejemplo, los policías, recuerdo Juan Rodríguez, que fue la persona que en su momento estaba a cargo de crimen organizado de Interpol, que se dio luego de 6 meses ser entrevistado para esta nota, él lo que decía es que no se hablaba de explotación, sino de trabajo sexual. O sea, ni siquiera estaba identificando la vulneración que representaba para estas chicas toda esa situación. Ahora, para vos como periodista, ¿es un trabajo aparte también convencer a esas víctimas o a esas mujeres afectadas de que hablen o realmente eran receptivas a dar un testimonio? Bueno, lo que sucedió al comienzo fue que ponerme en contacto con ellas fue muy difícil porque, claro, han sido expuestas públicamente, muchas veces desde lugares revictimizantes o desde lugares que se las culpabiliza por la desaparición de sus hijas. Entonces, al comienzo fueron... Y se las amenaza, perdón, también has dicho muchas veces, ¿no? En esa búsqueda. Pero debo decir que creo que una cosa que no prima en ellas es el miedo. Justamente ya han sobrevivido a tanta cosa que el miedo creo que no las detiene. Y bueno, lo que pasó fue eso, como una reticencia al comienzo, pero una vez que logramos establecer un vínculo más de confianza y también como fue un trabajo tan largo y sostenido en el tiempo, pudimos encontrarnos varias veces, decenas de llamadas telefónicas, de mensajes, de che, aclárame tal cosa, qué pasó acá, y siempre muy abiertas a contar su historia, porque también es una manera, creo yo, de documentar lo que está pasando y de seguir pidiendo apoyo. No, tremendo, tremendo. La verdad que te agradecemos muchísimo estos minutos. Nada, compartir yo durante mucho tiempo seguí varios casos de personas ausentes. Que nada tienen que ver con la explotación sexual y en algunos casos hasta está descartado que su desaparición tenga que ver algo con el narcotráfico o algún grupo criminal. Y una vez me dijo una mamá de un chico desaparecido algo que se me quedó grabado para siempre y capaz que compartís esto. Me dijo, la familia que tiene a una persona ausente o desaparecida carga con una mochila que se tiene que poner cada mañana, pero cada día pesa un poco más. Y con esa mochila tenés que acostumbrarte a caminar el resto de tu vida. Y cuando no encontrás una respuesta en quien te la tiene que dar, porque en este caso es el Estado, ¿no? La familia muchas veces piden, por favor, en algunos casos saben que sus hijos están muertos, que sus hijas están muertas, pero piden, por favor, saber dónde está el cuerpo, quién las mató, cómo las mató, digo, conocer el final. Y es tremendo, ¿no? Porque vos te vas con ese vacío que hay ahí en ese lugar y te vas siendo consciente de que seguramente ese vacío nunca se va a poder llenar. Esas mismas palabras, o muy parecidas, me las dijo Elizabeth Techera, que es la mamá de una de las desaparecidas en las que yo retrato el caso. Y yo comparto totalmente esa visión que te compartieron porque, por ejemplo, el caso de Silvia Fregueiro, ella desapareció en el 94, su hijo Santiago Canet escribió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se presentó el caso de Silvia Fregueiro en 2013, fue aceptado en 2021, y él decía en 2021, esto es un duelo que no termina nunca y es una continua incertidumbre porque no sabemos dónde está, cómo está, si está bien, qué hizo. Lo mismo que vos traías. Yo creo que es una sensación generalizada. Total. ¿Podemos acceder a tu investigación? ¿Se puede leer? Sí, por favor. ¿Cómo hacemos para Está poder publicada conocerlo? en opendemocracy.net. Se llama Desaparecidas en Uruguay, 30 años de desidia estatal, si mal no recuerdo. Sí, Desaparecidas en Uruguay, 30 años de desidia estatal ante indicios de trata sexual. Exactamente. Ahí la pueden ver y también fue republicada por varios medios uruguayos, así que supongo que la encontrarán. Bien, Perfecto. bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te esperamos ver pronto por acá. Bueno,